Bienvenidos chicos y chicas a otra lección. Esta semana empezaremos la unidad 3 con el tema central, prepárate. Vamos a estudiar los principios cristianos que el apóstol Pablo dio a los cristianos de Tesalónica que estaban atravesando persecución. Con estos principios nosotros podremos estar listos para enfrentar el futuro, las luchas de la vida, ser un buen ejemplo a nuestros amigos, a los que nos están observando y glorificar sobre todo a Dios. Esta es la lección 10B titulada Listos para tiempos difíciles, muy apta para los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, que definitivamente son tiempos difíciles. El versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, y yo utilizo Nueva Versión Internacional. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Y veremos entonces en el estudio que vamos a considerar los siguientes objetivos. La razón o propósito de que los cristianos experimenten pruebas. La importancia de la actitud que deben de tener los cristianos en medio de las pruebas que le estamos enseñando a los demás. Y por último, aprender cómo la persecución puede tener un efecto positivo en la vida del creyente y de los otros que están observándonos, cómo son influenciados por los sufrimientos del cristiano. Comencemos con el primer objetivo, que es la razón de las pruebas. Vamos a ver lo que Pablo tiene que decirnos al respecto. En el 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 7, y lee la palabra del Señor así. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. El informe alentador de Timoteo. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Como nos dice en el versículo 4, el sufrimiento no debe sorprendernos como cristianos. Es parte de nuestro llamado porque vivimos en un mundo que por naturaleza se opone a nosotros. Vamos a ver 3 razones para esto. Primero, ¿por qué creen que la gente se opone tan fuertemente a los principios de la Escritura? Sencillamente porque los principios contradicen el estilo de vida de la gente. No les gusta que restringe la forma de ellos, de forma de ser, como podemos hablar de la moralidad, de cómo nos vestimos, de qué tipo de palabras utilizamos al hablar, que también que el Evangelio nos exige que nos neguemos nosotros mismos y que amemos al prójimo. Saben, otras palabras, que trates igual al que habla bonito de ti como al que habla mal de ti, al que te recibe con los brazos abiertos, que lo trates con el mismo amor, y al que nos está rechazando. Son cosas difíciles de aceptar a veces. Y para el mundo lo más importante que es la satisfacción personal, como a veces pensamos que lo más importante es la fama, el éxito, el dinero, casas grandes, carro deportivo de lujo. No estamos diciendo que eso es malo. Lo que estamos diciendo es cuando eso se convierte en tu meta en tu vida y en lo principal de tu vida, ahí es que está el problema, porque ese es el tipo de satisfacción como la ve el mundo, no como Cristo nos dice. Segundo, ¿qué tienen que ver las fuerzas invisibles espirituales con la experiencia de sufrimiento del cristiano? Pues mira, aquí cuando estamos leyendo en el versículo 5, como puedes ver, dice, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo. ¿Quién ustedes creen que es el tentador? Satanás. En otras palabras, que Pablo nos está diciendo que esa persecución contra los cristianos es de naturaleza espiritual.
es un ataque que viene de Satanás. Y tercero, el hecho de que el apóstol Pablo pasó por sufrimiento. ¿Qué nos dice a nosotros que sufrimos por Cristo? Pues que somos seres humanos sujetos a las leyes de la naturaleza y que no estamos exentos de enfermedades, de problemas, de situaciones difíciles, de sufrimiento. Pero que sin embargo tenemos a Dios de nuestro lado, quien nos ayudará a llevar esta carga para que esa carga se nos haga más fácil y mucho más ligera. Vamos ahora al objetivo número 2, actitud ante las pruebas. Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 y 16 al mismo. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a mano de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a mano de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así que en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. En este pasaje que estamos leyendo, vemos aquí que no somos los primeros en ser perseguidos. Jesús fue el primero y después sus seguidores. Así que entendemos que no seríamos perseguidos si no tuviéramos influencia espiritual en nuestro mundo. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué creen que podemos crecer en nuestra fe si somos perseguidos? Mira, la persecución nos hará más fuertes si nos acercamos más a Cristo al ser perseguidos. Nos agarramos de Él, de la toga de nuestro Padre Celestial. Además, nuestra fe aumentará al ver la ayuda del Señor en medio de las pruebas. Y ahora vamos a ver acción de gracias y oración que está en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos de 3 al 5, y dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nosotros sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él lo considera digno de su reino por el cual están sufriendo. Pablo está elogiando aquí a los tesalonicenses por soportar las persecuciones y las pruebas. ¿Qué actitud les parece que representa la palabra soportar? ¿Cómo refleja la manera en que ustedes se enfrentan a la persecución en su vida? El término soportar implica que uno acepta una situación penosa, que no puede cambiar sin amargarse. Esa es la palabra clave. Amargarse, sin amargarse. Recuerden, cuando seguimos fieles a Dios en medio de la persecución, mostramos nuestra fe sincera y lo hacemos sin estar dando quejas. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de Jesús. Cómo Jesús reaccionaba frente al sufrimiento, a la persecución. ¿Cuál fue su actitud? Y vamos a tratar de recordar, ustedes saben que antes habían, y todavía las venden en los centros cristianos y tiendas cristianas, esas gomitas que se usan en la mano, unos wristbands que dice What would Jesus do? Que tiene las iniciales. Pues vamos a ver qué hizo Jesús en esto. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 23. En el versículo 3 dice: así que Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Y es Jesús que responde en una voz un tono gentil a la pregunta de Pilato. No fue rudo, no utilizó palabras duras con Pilato. Al contrario, fue una persona dulce y amable en ese momento. En el versículo 8 y 9, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. En este momento, Jesús está al frente de alguien que está esperando y diciéndole y haciéndole preguntas para sencillamente mofarse de él. Y Jesús, ¿qué hizo? Permaneció en silencio durante todas las preguntas que hizo Herodes. 27 al 30. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos. En este momento Jesús desvía la atención de su situación, de sí mismo. ¿Y qué hace? Se dedica a dar una instrucción y hacer una advertencia a aquellas mujeres en la multitud. En los versículos 33 y 34 leemos, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa. Aquí vemos un Jesús que está ya en sus momentos finales. Lo están abusando de todo tipo de forma y lo han clavado a una cruz. Y el que dice, Padre, se dirige a su Señor y le dice, perdónalos. Está pidiendo misericordia para ellos porque no saben lo que hacen. Y en este versículo último que voy a leer, que es el 46, dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues mira, ¿sabes qué? En el paraíso es una promesa que Jesús le hace a un ladrón que está al lado de él, que en sus últimos momentos de vida también decide aceptar a Cristo como su Salvador. Quiere decir que para todos hay esperanza, que en cualquier momento, Jesús en aquel momento está muriendo en la cruz y está pensando en la vida eterna de aquel hombre. Y me quedó uno más. Entonces Jesús exclamó con fuerzas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, ¿qué? Expiró. En los últimos momentos, en los últimos suspiros, el último aliento del Señor, Jesús, ¿qué hizo? Clamó a su Padre y entregó su espíritu. Que en los momentos más difíciles, en nuestros momentos de agonía, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, entregarnos al Padre y reclamar que Él esté con nosotros. Mira, a veces nos preguntamos por qué Jesús habrá querido responder de la forma que respondió, por qué escogió ser así, tan amable, tan dulce. Jesús sabía, Jesús sabía que Él tenía que ser el ejemplo máximo para nosotros, y Él nos está dejando un patrón de cómo debemos nosotros actuar y cómo debemos responder al frente de los problemas. ¿Y por qué? Mira lo que dice el versículo 47. El centurión, a ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Sabe que siempre va a haber gente con su mirada puesta en nosotros, pero cuando tú dices que tú eres cristiano, hay gente que están llevando notitas mentales de qué tú haces, de cómo te vistes, de cómo tú hablas, cuáles son tus formas de responder, cómo tú le contestas a mami y a papi en público. Están pendientes de todo eso, porque sabes que, aunque no es lugar de ellos ni es justo que nos estén juzgando, pero nos están viendo, porque están viendo nuestro testimonio. Y cuando nuestro testimonio es uno que glorifica a Dios, que hacemos las cosas de acuerdo a la forma que Jesús nos enseñó, como hemos leído en estos pasajes que leímos anteriormente, sabemos que estamos siendo entonces de una forma que somos de un potencial positivo en la vida espiritual de esa persona. Lo estamos animando a ver que sí hay una diferencia, que es diferente. Así que cuando tengamos persecución, estemos pasando por problemas difíciles, recordemos que hay que tener una buena actitud en medio de todo eso, en medio de la enfermedad, en medio de las crisis, en medio de la pandemia, tener una buena actitud, porque eso marca la diferencia en la vida espiritual de todos los que están alrededor de nosotros. Vamos a hablar de alguien que es un ejemplo de lo que es tener una actitud agradable a Dios en medio de la persecución. Y en este slide ven a Elizabeth Galley Wilson. Y esta foto es de 1957. Y es la dama que ven que tengo ahí la flecha apuntando hacia ella. Y esa historia está en la hojita de ustedes y dice mantenida cautiva. Esta mujer era misionera en Japón
durante el final de los años de 1930 y a principios de de la década de los 40 fue que comenzó la Segunda Guerra Mundial y ella fue tomada como prisionera y fue llevada a un campamento de, de guerra en Filipinas y ahí estuvo por varios años. Mientras estuvo ahí, ella estuvo pasando sufrimientos increíbles, enfermedades, muchos hombres murieron golpeados, las mujeres y los niños contrajeron enfermedades de todo tipo, las condiciones eran fatales, les daban a comer sopa de papa con arenilla de piedra. Ya ustedes se imaginan cómo estaba ese estómago y esos intestinos. Ella perdió 54 libras mientras estuvo cautiva. Por fin, cuando la guerra termina, ella es liberada, ella la traen de vuelta a Estados Unidos y ella dice que cuando ella estaba en sus momentos de crisis más difíciles, aquí en la historia que está en sus hojitas, dice, Dios le recordó una promesa de su palabra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Del Salmo 9, Salmo 91, versículo 7. Y Dios protegió a Gali. Y ellas no dejaban que oraran durante estaban en el campamento, pero ella, sin embargo, se reunía con 4 mujeres, mientras 2 de ellas velaban a los guardias del campamento, las otras 2 estaban en oración intensa pidiendo al Señor por la protección en todo momento. Ella confió en Dios y sabes que el Señor cumplió su promesa y la trajo en bien de regreso. La vemos aquí que ella era profesora de facultad de SAGU, que es una universidad cristiana que todavía existe y que está en función. Pero esta mujer fue un gran ejemplo de lo que es un misionero que puso sus manos en las manos de Dios y confió en la protección del Señor. Y ahora vamos a discutir el último punto, que es el resultado de las pruebas. Y vemos aquí a un niño que los otros niños se están burlando de él por la forma que es él. Y es un niño que estaba leyendo la Biblia y los demás se están burlando de él por eso. Y vamos a leer que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicar el Evangelio en medio de gran lucha. O sea, que el estar en ese sufrimiento y de que gente se burlen de él y todas esas cosas, en cierta forma te ayuda a desarrollar a ti la capacidad de poder hacerte más valiente para poder desarrollar la capacidad de anunciar el evangelio a otro. Como dicen en inglés, your skin gets thicker. So, te pones más fuerte porque ya las burlas no te hacen efecto. Tú sabes que no es importante la burla. Lo que es importante es que la palabra de Dios llegue a otros. Y vemos en esta otra, es que en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 2 dice, por último hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se les reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Así que es más probable que las personas que han sido perseguidas oren por aquellos que enfrentan a la persecución. Si tú has pasado por un problema, por una situación, como dicen, yo he estado en tus zapatos, esa expresión, yo he estado en tus zapatos, yo te entiendo. Y por eso esas personas que han pasado por las mismas situaciones, por las mismas persecuciones, saben la importancia de la oración y oran por ellos. Así que el resultado de las pruebas es que nos hacen más fuertes, más valientes y nos hacen más que con más empatía por otros y mantener la oración y ser firmes en la palabra de Dios. Nuevamente, en caso que se les haya extraviado la hojita, les coloqué la información de repaso que está atrás en la hojita aquí y son 3 oraciones que tienen que llenar el blanco, las palabras se las puse en rojo, que son debidamente, crecer, inevitable. Y voy a leer rápidamente y después a ver si ustedes se acuerdan y las colocan ustedes mentalmente. El sufrimiento es parte inevitable de la vida cristiana y si se aprovecha puede ayudarnos a desarrollar fuerza espiritual. Si no tratamos
debidamente la persecución puede dejarnos amargados y espiritualmente derrotados. Y tercera, acepta el sufrimiento como una oportunidad ¿para qué? Para crecer. Toma ánimo del ejemplo de Jesús y ora por aquellos que sufren por su fe. Abajo están los 3 puntos que hablamos y los pasajes bíblicos por si quieres volver atrás y buscar en tu Biblia, marcarlos y repasarlos. Y hemos llegado al final de nuestra lección y vamos a terminar recordando nuevamente el versículo clave que dice: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran a soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Así que el Señor nos dice que Él está orgulloso de nosotros cuando nosotros perseveramos ante la persecución y mantenemos nuestra fe. Y recuerden las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5, versículos 2 al 12. Y una de ellas dice: felices los que perseguidos por practicar la justicia, porque de ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se les calumnia en toda forma a causa de mí. Así que léanlas todas, pongan en pausa el video aquí y léanlas con calma y recuerden estas promesas que el Señor nos dice, que Jesús nos dice que somos bienaventurados. En el nombre de Jesús le hemos traído esta palabra el día de hoy. Pido a todos que se cuiden mucho, que Dios los guarde y los bendiga y tengan una hermosa semana y nos vemos la semana entrante con la próxima lección. Dios les bendiga mucho.